A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Bienvenidos a Psique Viva. Mi nombre es Natalia Cisneros y soy psicóloga clínica especializada en la infancia y estoy aquí con mi compañera de programa, Elisa Narváez. Yo soy Elisa Narváez, igual psicóloga clínica especializada en infancia y adolescencia. Hoy tenemos una invitada en nuestro programa. Tenemos a Claudia Terán, magíster en psicología clínica y medicina conductual por la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos va a hablar un poco sobre los trastornos de la alimentación. Hola con todos, muchas gracias por tenerme aquí. Elisa y Natalia, gracias por la invitación y gustosa de responder cualquier pregunta. Claudia, bienvenida. Bueno, vamos a empezar con un poco de preguntas sobre los trastornos de alimentación. La primera es, ¿cómo definirías tú un trastorno de alimentación? A ver, creo que la forma más fácil de entender esta problemática es decir que son pautas de alimentación nocivas y desadaptativas que se repiten. Entonces puede variar, por ejemplo, desde comer a horas desordenadas, comer alimentos que no sean buenos para la salud, comer cantidades demasiado grandes, es decir, el rango de cosas que se puede hacer en la alimentación que son nocivas es muy grande. Entonces, si tú tienes un comportamiento alimentario que es desadaptativo y nocivo y lo repites y lo repites y lo repites, entra dentro de la categoría de un trastorno alimentario. Claudia, ¿podrías, aparte de esta definición que has dado sobre los trastornos de alimentación, podrías contarnos qué tipos de trastornos hay, cuáles son los más comunes, cómo los diferenciamos? Claro que sí. Hay varios, pero yo creo que es importante mantenernos con los más conocidos porque son las problemáticas más grandes que hay en la sociedad. Entonces podemos empezar por la bulimia y por la anorexia. Entonces tenemos anorexia nerviosa y restrictiva y tenemos bulimia restrictiva y no restrictiva. Perdón, purgativa y no purgativa. Yeah. Luego de esto tenemos una categoría súper grande que se llama trastorno de conducta alimentaria no especificado. Y esto es básicamente lo que les mencioné hace un momento, que es cualquier conducta que sea desadaptativa y que se repita. Ya. ¿Puedes contarnos un poco también a qué edad es más frecuente sufrir un trastorno alimentario? ¿Depende de alguna edad o cualquier momento se puede desarrollar uno? Yo creo que la etapa evolutiva que más se ve afectada por esta problemática es la adolescencia. Como es algo que se alarga, digamos que es crónico, podría alargarse hasta la adultez y digamos puede mantenerse todo el tiempo, pero definitivamente en la adolescencia es donde más se ve. Yo tengo una pregunta. Tú dices conductas nocivas. ¿En qué punto se limita el nocivo y no nocivo cuando hablamos de trastornos alimenticios? Y no solamente hablando de la bulimia y la anorexia en específico, que son los más conocidos, sino en general una desadaptación alimenticia por ansiedad o por diferentes causas. ¿En qué rango hablamos cuando no es nocivo y cuando sí es nocivo? Bueno, por supuesto hay el manual, siempre hay el manual de DSM para poder identificar estas cosas. Pero si estamos hablando de una lógica, digamos, más común, por ejemplo, comer cosas que no estén dentro de la cadena alimenticia, como por ejemplo crayones. Te doy un ejemplo, hay gente que se come cosas que no son comestibles. O por ejemplo, comer cantidades de comida que no entran en el estómago. Te hablo de cantidades que son exorbitantes. O por ejemplo, no comer 4 días seguidos. Estas son cosas que por una lógica de salud común, digamos, son nocivas. Ok. Ahora que mencionaste el manual de diagnóstico de los trastornos alimenticios, entonces hablamos de que hay ciertos trastornos que tienen sus criterios ya definidos. Correcto. Pero yo también tengo una pregunta porque
aquí Elisa y yo siempre hemos hablado un poco de la patologización, de que ahora hay este boom de diagnósticos, y recientemente en el nuevo manual diagnóstico que está actualizado y que deberíamos estar supuestamente utilizándolo desde el 2013, se habla del trastorno por atracones. Entonces yo me pregunto si, o sea, en la misma línea, ¿es necesario tener también todas estas clasificaciones o cuando viene alguien y le decimos, usted tiene un trastorno de alimentación? A ver, estoy de acuerdo contigo en que sí creo que hay un sobreuso del manual. Personalmente, en mi práctica profesional, no soy fanática de las etiquetas de los diagnósticos. Pienso que en muchos casos no mejoran, digamos, no son una ayuda para mejorar los síntomas. Sin embargo, sí es importante delimitar de qué estamos hablando. Estamos hablando de alguien que no come o que come demasiado, o estamos hablando de alguien que, es decir, tenemos que tener un rango de síntomas para saber más o menos con qué estamos lidiando. Entonces sí creo que es importante saber identificar el trastorno según sus patrones. Es decir, no puedes diagnosticar o tratar a cualquier trastorno como cualquier trastorno, es decir, voy a hacer lo mismo con todos, sino que alguien que restringe tiene una forma de dirigir esa problemática, alguien que tiene purgas, alguien que tiene atracones, cada uno es un caso individual, entonces es importante delimitar. Es decir, que más que el diagnóstico en sí, lo que te sirve son las características para poder identificar un plan de acción, un plan de intervención, porque también hemos hablado algunas veces que es súper importante, el diagnóstico tiene y persigue el único objetivo de tener un plan de intervención sobre el trastorno o sobre la dificultad que tenga. Entonces, a pesar de que no se puede diagnosticar o que se busca no diagnosticar para no patologizar, se busca identificar las características para trabajar en un plan de intervención. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. En general, mi opinión sobre esto, claro que hay casos y casos y hay que ser coherentes y lógicos con el diagnóstico, digamos, pero yo creo que el diagnóstico nos sirve más a los profesionales que a los pacientes. Es decir, si yo te voy a referir a un paciente y yo te voy a decir, tiene este diagnóstico, tiene estos rasgos, estos síntomas, estos patrones, se dirige por aquí, pero no sé si es que a una persona, a un paciente le va a servir que yo le diga, mira, lo que tú tienes es tal trastorno, porque un poco no vas a saber qué hacer con eso. Ahora, en línea así con esto un poco, queríamos saber de tu experiencia, ¿qué son las cosas que suelen causar un trastorno de alimentación? ¿Podemos identificar alguna causa particular? Depende, o sea, entiendo que dependería del caso por caso, pero en tu experiencia. Sí, esta es una pregunta, yo creo que nos encanta preguntar a todos sobre todos los causas y efectos y trastornos. Es difícil de responder porque es absolutamente multicausal. Obviamente a todos nos gustaría saber exactamente qué es para poder prevenir ese un factor. Pero en mi experiencia yo pienso que son un montón de cosas. Tenemos los factores biológicos, tenemos los familiares, tenemos los sociales. Si podríamos en conjunto prevenir todos esos, digamos, poner factores de protección en estas cosas, ayudaría un montón. Por supuesto, por ejemplo, en el familiar, digamos, una familia que funcione como un sistema conjunto, digamos, donde los adolescentes tengan apoyo, tengan una guía, tengan unos padres, digamos, con buen criterio, que tengan un lugar de refugio, digamos, siempre va a ser un factor de protección a cualquier trastorno. Y lo mismo de la otra forma, si no es así, va a ser un factor de riesgo. En la parte social, por ejemplo, por supuesto que son factores de riesgo, todo lo que estamos hablando, por ejemplo, de medios sociales, simbólicamente cómo se le ve a la mujer en el medio, cómo se le ve como figura femenina, adentramos en un tema gigante, ¿no? El ideal de belleza es un factor de riesgo, y los biológicos, pero en general no puedo darte un factor, es multicausal. Entonces, para prevenir, porque se busca mucho prevenir, en los colegios hay mucho énfasis en hacer charlas informativas, sobre todo sobre los trastornos alimenticios, pero la información no lo es todo, porque realmente actualmente tenemos toda la información a un clic de distancia. Me llama mucho la atención lo que dijiste de los ideales de belleza y cómo los ideales de belleza pueden generar un ideal no real, ¿no? Falso. Ajá, un ideal no real que es inalcanzable realmente, porque todas las cosas que vemos en las redes, en los medios, están atravesadas por los medios digitales, es decir, por redes sociales, por retoques, exactamente.
Sí, sabes que yo pienso que es muy difícil para cualquier institución hacer una intervención familiar, digamos, porque muchas veces los colegios, las escuelas no saben qué pasa puertas adentro. Entonces es muy difícil que se intervenga desde esa institución. Hay otras que tienen su propósito hacer esto, ¿no? Pero un colegio, digamos, una universidad, no sabe qué pasa puertas adentro. Entonces su mejor arma definitivamente es charlas, talleres, películas, discusiones, foros, digamos, en donde no tanto se hable del trastorno, sino que se hable de la imagen corporal, de la autoestima, que se hable mucho de alertar sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, la identidad, aceptarse uno mismo. Creo que hablar de estas cosas es la puerta que tiene, digamos, las instituciones educativas de prevenir estas cosas. O sea, estamos hablando tal vez de un enfoque de prevención, no desde decir, cuidado, los trastornos alimenticios son esto y es esta imagen así como, que solía ser un poco terrorífica. Yo me acuerdo al menos cuando yo era adolescente, la imagen un poco de la anorexia hasta los huesos, sí, sino más bien tal vez prevenir desde trabajar en imagen corporal, o sea, desde lo que viene antes de. Absolutamente, eso en mi criterio es la prevención en cualquier trastorno, digamos, si hablamos de una drogadicción. El decir no a las drogas no es la solución, porque la droga es el objeto. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que elige una relación con este objeto? Entonces, hay que ir hacia la persona, siempre hacia la persona, no hacia el objeto. En este caso, digamos, el trastorno sería un patrón de conductas, digamos, pero ¿qué le pasa a la persona para que empiece a repetir este patrón una y otra vez que hay atrás de esto? Bueno, esto nos lleva también a abordar el tema de los enfoques terapéuticos, ¿no? Cómo dentro de los distintos enfoques terapéuticos algunos eligen no tratar ningún tema de la comida. Realmente trabajar más los temas emocionales y decir, este es el único espacio donde no se va a hablar de comida. ¿Qué piensas tú de los enfoques terapéuticos en general que abordan los trastornos alimenticios? Creo que es importante de verle de todos los ángulos. Mi experiencia personal, yo trabajé en el hospital más grande de Barcelona, en el hospital de día de trastornos alimentarios, y este era el enfoque que ellos tenían, por ejemplo. Entonces, en las terapias, en los grupos, era prohibido hablar de la comida, absolutamente prohibido hablar ni de comida ni de tallas. Pero también eso era porque en la terapia individual había su espacio para esto, ¿no? Yeah. Entonces hay que entender que estos trastornos son muy obsesivos, muy compulsivos, muy de que se va la cabeza pensando, ¿no? En las tallas, en el peso, en la imagen. Entonces hay que darle lugar a cada tema. Entonces es importante hablar de la comida, y por supuesto que es importante darle un lugar a la nutrición. No puedes quitarle, y las chicas, los chicos que están en este trastorno son, doctorados en nutrición. Es decir, ellos saben exactamente cómo funciona la comida, qué es cada cosa, y lo manejan, ¿no? Lo manipulan. Entonces, también hay que darle importancia. Pero sigue siendo la cosa, sigue siendo el objeto externo, ¿no? El enfoque debe ir siempre hacia adentro. Ya. Yo tengo esta pregunta también en línea con lo que preguntó Elisa sobre los trastornos de alimentación, porque en la psicología tenemos diferentes corrientes teóricas. Entonces, ¿recomendarías alguna en particular? ¿O cómo trabajabas tú? ¿O tal vez un poco más de integrativo el enfoque? Yo pienso que para responder esta pregunta primero hay que hablar de qué tan grave es el caso. Ya. ¿No? Por supuesto, hay parámetros para saber qué tan grave está una persona que tiene un trastorno así, empezando por el índice de masa corporal, por ejemplo. Ya. ¿No? Hay factores que tú dices, ok, esta persona tiene que estar internada, o esta persona puede hacer un tratamiento ambulatorio. Y si ya hablamos de algo más grave, por ejemplo, de un ingreso a un hospital o un ingreso a una clínica, por supuesto que lo más apropiado siempre va a ser un enfoque multidisciplinario. Vamos a hablar de un psiquiatra, vamos a hablar de un psicólogo, vamos a hablar de un nutricionista, un médico y enfermeros. Porque esto cubre todo lo que está en la vida de la persona en ese momento. ¿Qué enfoque terapéutico? Yo creo que varios. Yo creo que sirve mucho el grupal, creo que sirve mucho el individual. Y creo que el enfoque, digamos, de una terapia individual a un caso así tiene que venir de la relación y de la necesidad de esa persona. Yo no te puedo decir, para todos los trastornos vamos con el humanista, o para todos los trastornos vamos con psicodinámica, sino que es una cosa que es según la lógica de ese individuo.
O sea, el caso por caso. Sí. Vamos a un tema que me parece súper interesante y que hemos hecho énfasis en los últimos programas, que es la interdisciplinariedad. Realmente hacer énfasis en que es súper necesario trabajar en conjunto. Cuando hablamos de salud mental, no sé si estás de acuerdo conmigo, cuando hablamos de salud mental, trabajar con distintos profesionales es clave para el éxito del tratamiento. En especial cuando son casos donde corre riesgo la vida o donde corre riesgo la salud física también de la persona, o cuando se está desestabilizando mucho la situación familiar. Entonces eso es súper importante, y me parece súper importante también hacer énfasis en que la interdisciplinariedad es básica para el trabajo de los psicólogos. Es impresionante cómo trabajar a nivel interdisciplinar tiene mayores recompensas para el paciente, para el sujeto, que trabajar simplemente a nivel psicológico o trabajar simplemente a nivel médico. Y ese es un error que generalmente caemos en este error, y muchas personas en nuestra sociedad tienden a ir con el médico. Entonces no es raro escuchar a los médicos decirse es que vienen y me cuentan todas sus penas, cuando realmente necesitan un abordaje médico, pero también necesitan un acompañamiento psicológico. Porque bueno, hay corrientes psicológicas que dicen que todo lo psíquico se expresa a través del cuerpo, todo lo que no se habla se expresa a través del cuerpo. Y eso es súper importante hacer énfasis, porque tendríamos que preguntarnos con enfermedades que no tienen una explicación física específica, ¿qué me está diciendo mi cuerpo de mí? O de mi situación, o de mi bienestar o malestar. En especial cuando hablamos de trastornos alimenticios, ¿no? Totalmente. Esta es una forma que yo estoy súper de acuerdo de ver este trastorno, porque es el uso del cuerpo, ¿no? O sea, tú puedes ver en una chica, en un chico con anorexia, con bulimia, tú puedes ver, digamos, la enfermedad en el cuerpo, ¿no? Es como, es el soma de lo que está pasando, es la representación mental en el cuerpo. Entonces, absolutamente de acuerdo. Y otra cosa que me pareció importante de lo que dijiste es de la interdisciplinaridad. Tú sabes que yo, así como relato personal mío, allá en el hospital yo aprendí muchísimo de la importancia de cada profesional en su área. Porque claro, uno va a un hospital, por ejemplo, y es como este saber que le das al médico, ¿no? O sea, comúnmente se entiende que el médico es como el médico de cabecera y un poco como que el rol más importante y dirige todo, pero sabes que la verdad yo allá me asombré mucho de qué tan importante es cada parte. Por ejemplo, las enfermeras. En el hospital de día las enfermeras eran igual de importantes que el médico de cabecera, igual que el psiquiatra, igual que yo, igual que la nutricionista, porque ellas eran, por ejemplo, las que estaban ahí todo el día, o sea, claro, en las cosas más meticulosas, que son las que hacen que salga adelante un programa, que tenga éxito, que una de las chicas o chicos salga. Es porque hubo una o tres o varias enfermeras que todo el día estaba ahí, te falta esto, te falta el otro, hiciste esto, comiste esto, cuánto pesas hoy, cuánto pesaste ayer, o sea que diarios de todo, ¿no? Y igual cada profesional en su área. Entonces es súper importante darle a cada profesional el mérito y el trabajo, digamos, de su partecita en el sistema. Lo que tú dices también me parece muy importante y me remite a esta pregunta que quería hacerte. De tu experiencia, ¿qué suele ser lo más difícil cuando tratamos un trastorno de la alimentación? Ya hemos hablado de todo lo que necesitamos, y el trabajo en equipo es aparentemente súper importante, especialmente en este tipo de trastornos, en todos, pero en este aún más. Entonces, ¿qué es lo más difícil para ti? Para mí como profesional. Ajá, cuando tratas de alguien con un trastorno de la alimentación. A ver, yo creo que hay dos partes de esta pregunta. Una es interesante, ¿sabes? La respuesta a esta pregunta, porque yo creo que lo que es difícil para mí también es difícil para el paciente. No sé si eso tiene algún sentido. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, una de las partes más difíciles de este trastorno, de todos los trastornos de la alimentación, es el prejuicio. Es el prejuicio que tiene este trastorno. Porque como estamos hablando de una cosa tan natural como comer, nosotros tendemos a ver estas cosas como instintivas, como que solo haces porque ya, para sobrevivir. Entonces el simple hecho de que alguien lo haga de una forma en la que entra en riesgo es súper prejuiciado. Es como, pero solo come, o no comas tanto. Y entonces el prejuicio de reducir una cosa tan importante a algo tan pequeño, pero solo come.
hace que estas personas se sientan súper prejuiciadas, porque se les pone como incapaces, ¿no? O como tontos, o como tontas, o como... Problemáticos. Exacto, y es algo tan más grande, no es solo, bueno, es que solo métete la cuchara en la boca, sino que hay algo gigante atrás que hace que no puedan. Entonces, este prejuicio, y yo he escuchado de psicólogos, de profesionales, por ejemplo, que es que no puedo, yo trastornos alimentarios, es muy frustrante, me quemo, porque, y es por esto, ¿no? Es el tema de la constancia, de estar ahí, el prejuicio, y es una cosita a la vez, y es gramo por gramo, el peso, tú vas viendo cuánto van subiendo, hoy subió 10 gramos, 15 gramos, bajó 5, o sea. Y la otra parte es la motivación. La motivación. La motivación se me hace difícil a mí, porque, claro, hay que motivar a la persona. Hay que motivar a la persona porque la persona no tiene motivación. Entonces es un trabajo pesado, digamos, muy pesado. Entonces es un trabajo que requiere mucho poner de parte del profesional. Absolutamente, o sea, absolutamente. Volcarse al paciente e entender sus motivos. A la causa, yo creo. A la causa. Sí, a la causa, yo creo. Yo tengo una pregunta. Generalmente se escucha la creencia de que si ponen de parte las personas van a sanarse. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, sí y no, pero sabes que soy súper anti esta línea de pensamiento que es, o sea, ayúdate para que te ayude. Porque lo hacen sonar tan fácil. Y si fuese así, lo haríamos, ¿no? La gente lo haría. Entonces, sí soy un poco más de ver atrás, ¿no? Ok, sí, pon de parte, pero ¿por qué no quiere poner de parte? ¿Qué hay atrás, no? ¿Qué posibles ganancias o pérdidas hay de poner o no de parte? Siempre me gusta un poco ir más atrás que la lógica, digamos, porque siempre hay otra lógica. Bueno, y una última duda que a mí me queda, ¿qué piensas de esta creencia de que tienen que topar fondo para poder salir de un trastorno alimenticio, al igual que el de las drogas? Creo que es verdad, solamente que cada uno tiene su fondo. Eso es un punto importante porque justo lo que respondiste ahora me remite a que Freud ya lo dijo, a los pacientes no sirve decirles ponga de parte o anímese a curarse, porque va más allá, hay algo inconsciente, algo que no sabemos, algo que no está ahí en la mesa. Y es tal vez el trabajo de nosotros como psicólogos sacar eso y ponerlo en la mesa. Desenredar, sí. Totalmente. Pero bueno, te agradecemos mucho por la entrevista, Claudia. Creemos que este es un tema sumamente importante y lo seguiremos abordando en otros programas a futuro. Esperamos poder contar con tu presencia en otros momentos también. Y te agradecemos mucho en nombre de Sí que Viva. Muchas gracias, Gracias Clau. a ustedes, ha sido un gusto, encantada. Y bueno, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sí que Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Sí que Viva